Mi papá me obligó a asistir a la boda de mi hermana Oro, ¿pero a qué precio? Devastador. La sala estaba llena de un aire denso, casi palpable, como si el silencio fuera un monstruo esperando su momento. Aquella boda no era una celebración común, era un evento que parecía estar envuelto en un manto de sombras y secretos. Mi hermana, vestida de oro brillante, reflejaba una luz que parecía artificial, como si la felicidad en su rostro fuera simplemente una ilusión, y yo, obligado a estar allí, no podía evitar preguntarme, ¿qué precio habíamos pagado por esta felicidad deslumbrante? La música sonaba a lo lejos, pero había un murmullo inquietante en la multitud. Se notaba que la gente hablaba en susurros, miradas rápidas se cruzaban entre conocidos. Un par de primos, con ojos francos, me lanzaron miradas de aviso. Era como si todos supieran algo que yo ignoraba. Me sentía atrapado, un espectador en un espectáculo que no comprendía. ¿Y qué espectáculo? Decenas de flores rojas adornaban el altar. El aroma intenso casi embriagante hacía vibrar mis sentidos. Pero en medio de esta belleza, había algo desgarrador. Entonces pasó, un chispazo, un grito ahogado. La abuela, con sus manos temblorosas, dejó caer su antiguo rosario al suelo. El sonido del metal chocando contra el mármol resonó como un presagio. ¿Qué significaba todo esto? Algo más oscuro estaba en juego. Una sombra cruzó por la cara de mi padre, su mirada se endureció y, con un nudo en la garganta, sentí que las paredes de mi mundo se cerraban. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión era innegable, el aire estaba electrificado. Lo que siguió fue un despliegue que ningún guionista hubiera podido escribir. De repente, el piso bajo mis pies tembló. Todos se volvieron hacia la puerta de entrada y ahí, en todo su esplendor sombrío, apareció un extraño, cubierto con un velo negro. La multitud contuvo el aliento y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era? ¿Qué quería? La risa de la fiesta se convirtió en susurros aterrados. ¿Podría esta boda ser el escenario de un desastre inminente? La pregunta palpitaba en mi mente, impidiendo que el conejito del tiempo se detuviera. El reloj daba las horas mientras yo permanecía sumido en una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasaría a continuación? La noche apenas comenzaba. El silencio que siguió a la entrada del extraño era casi insoportable. La mirada de todos se centraba en él, como si su presencia pudiera desgarrar la frágil tela de felicidad que cubría la boda. Sentí que el aire se volvía más espeso, casi irrespirable. Mi corazón latía rápido, un tambor desesperado que solo yo podía escuchar en medio de esa multitud paralizada. El velo negro que cubría su rostro no dejaba traslucir nada. Era un misterio palpable, un rompecabezas que nadie podía resolver. Era un extraño, sin duda, pero su aura era familiar. Algo en su postura, su manera de moverse, despertó en mí una sensación inquietante, como un eco distante que reverberaba en los pasillos de mi memoria. Miré a mi padre, esperando alguna señal que iluminara la oscuridad de la situación, pero su rostro estaba desprovisto de color, tenso y rígido como una piedra. «Fuera», gritó un tío, rompiendo el hechizo. Pero el extraño no se inmutó. Se acercó lentamente, sus ojos oscuros escaneaban la habitación, y cuando finalmente se detuvo frente a mi hermana, la gravedad del momento me dejó sin aliento. Ella, aún en su radiante vestido dorado, alzó la vista con una mezcla de sorpresa y temor. La felicidad, que antes brillaba en su sonrisa, se desvaneció, dejando solo un pálido reflejo de lo que había sido. «¿Has venido a reclamar lo que te pertenece?», preguntó el extraño, su voz era suave, pero con un tono autoritario que recorrió la sala como un susurro de tormenta. La multitud volvió a contener la respiración, y yo me sentí como si estuviera a punto de caer en un abismo insondable. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez estaban cargados de intriga y miedo. Nadie parecía saber quién era ni por qué estaba allí, pero todos parecían entender que el ambiente festivo se había transformado en algo siniestro. Mi hermana, atrapada entre la confusión y el miedo, respondió con voz temblorosa: «¿Qué quieres decir? No hay nada que te pertenezca aquí».
Cada palabra era un desafío lanzado al aire, pero también una súplica por respuestas. La risa de la boda se convirtió en un eco vacío, y la música se detuvo abruptamente, como si el universo mismo hubiera decidido guardar silencio ante la revelación inminente. El oro que llevas puesto es un símbolo, un enlace que no puedes romper. Vengo a advertirte. Sus palabras flotaban en el aire, cada sílaba cargada de significado. Mi mente corría en círculos, tratando de captar el sentido de lo que estaba ocurriendo. Todo lo que sabía sobre mi familia y mi hermana se desmoronaba como un castillo de naipes. Las risas, los abrazos y los brindis que deberían haber caracterizado la noche estaban hechos añicos. Ahora nos encontrábamos en una lucha contra algo que no comprendíamos. Mi padre, por fin reaccionó. «Basta», gritó. El tono de su voz arrastraba autoridad y miedo a la vez. Pero sus palabras no parecían suficiente para detener la tormenta que se aproximaba. Los murmullos se hicieron más fuertes, las miradas se encontraban llenas de preguntas, deliciosas y peligrosas. Y en ese momento, comprendí que la noche cambiaría para siempre. La verdad era un monstruo escondido bajo la superficie de lo que considerábamos verdadero. La puerta de la iglesia se cerró abruptamente, sellando nuestra salida. Una sensación helada se instaló en mi pecho. Lo que había empezado como un evento familiar ahora se había convertido en un thriller angustiante. No solo se trataba de una boda, era el principio de un laberinto del que debíamos encontrar la salida. ¿Qué secretos tocaban a la puerta de nuestra familia? ¿Y qué harían para salvar lo que les pertenecía? Mis pensamientos tambaleaban en una encrucijada de horror y curiosidad, porque la tormenta no había hecho más que comenzar. El extraño daba un paso tras otro, acercándose a mi hermana, mientras yo sentía cada latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Los invitados a la boda se dividieron en dos, algunos murmuraban en voz baja, incapaces de apartar la vista, mientras otros se hacían a un lado, temerosos del aura amenazante que emanaba el hombre. «Escúchame bien, Gabriela», dijo el extraño, utilizando el nombre de mi hermana con un tono cargado de un pasado que no conocía. «Lo que llevas en tu cuello no es solo una joya. Es la llave a un secreto, un legado que no puedes ignorar». Su voz, casi hipnótica, llenó el espacio con un eco profundo que parecía resonar en las almas de quienes escuchaban. Gabriela retrocedió un paso, su mirada alternando entre el extraño y la multitud. Yo sentía que el aire se volvía espeso, y la temperatura de la habitación bajaba, como si una sombra invisible se apoderara del ambiente. Pero lo que más me preocupaba era la expresión de mi hermana. La confusión se mezclaba con la angustia, y en sus ojos brillaba una chispa de comprensión que me aterrorizaba. «¿De qué hablas?» «¿Qué quieres de mí?», respondió, su voz temblorosa llenando de fragor la atmósfera. Justo entonces, mi padre dio un paso adelante, intentando recuperar el control de la situación. Busqué su mirada, harta de respuestas, pero encontré desasosiego y miedo. «No la toques». «Lárgate de aquí», gritó, su voz resonando con una autoridad que ahora sonaba vacía ante la fuerza del extraño. Pero a cada intento de mi padre por expulsar al intruso, un silencio más profundo caía sobre nosotros, como si la realidad misma temiera intervenir. La multitud, en un crescendo de nerviosismo, empezó a murmurar. «¿Quién es realmente? ¿Qué quiere?». Las preguntas volaban como dardos, cargadas de suspenso. El extraño se volvió hacia ellos, su mirada escudriñadora provocando un frío en los huesos. «Soy el guardián de lo que se ha perdido, y he venido a pedir lo que legítimamente le pertenece a Gabriela». Las manos de mi hermana se apretaron en su vestido dorado, y la multitud contuvo la respiración. «No entiendo». «¿Qué has perdido?». La pregunta resonó como un eco, y la respuesta aún no había sido revelada. «Tu madre», comenzó, pero antes de que pudiera terminar su frase, un grito desgarrador interrumpió el momento. Una tía había caído al suelo, un ataque repentino que llenó la sala de pánico. Inmediatamente, todos se agolparon a su alrededor, la atención desviada de la inquietante confrontación. La multitud se movía frenética, gritos de preocupación rebotaban entre las paredes. Mientras todos intentaban ayudar, no pude evitar mirar a Gabriela, quien ahora lucía más pálida que antes. El extraño aprovechó el momento, acercándose más. «El tiempo se agota. Tienes que hacer una elección, y no puedes eludirla». Un sudor frío recorrió mi espalda. Algo se había desatado, y la verdad parecía estar al borde de revelarse, pero era peligrosa. ¿Qué elección debía hacer mi hermana, y qué precios tendría que pagar? La figura del extraño, casi tangible en su intensidad,
resultaba inquietante y tentadora. En un instante, el ambiente cambió. La música volvió a sonar sutilmente en el fondo, si bien opacada por el alboroto alrededor de la mujer caída. ¿Qué pasará si no lo hago?, preguntó Gabriela, su voz un susurro amenazado. Perderás todo lo que te importa. Las palabras colisionaron en el aire, y el crujir de las tímidas esperanzas se mezcló con la inminente catástrofe. La escena en la iglesia se tornó en un caos controlado, pero yo sentía como se cernía sobre nosotros un presagio oscuro. Todo era un laberinto, pero en su interior, un camino hacia la verdad. Cuando la mirada aterradora del extraño se fijó en mí, supe que algo aún más horroroso estaba por suceder. ¿Qué significaba todo esto para nosotros? ¿Está mi hermana realmente en peligro? Las paredes de aquel lugar comenzaron a cerrarse, y sentí que un abismo esperaba devorarnos a todos. El extraño sonrió, una expresión felina que en lugar de calmar, llenó de inquietud cada rincón de mi ser. Todo depende de ella, pero el tiempo se acaba. El aire en la iglesia estaba impregnado de tensión, las miradas se cruzaban inquietas, y un aura de desesperación parecía surgir del suelo mismo. La caída de mi tía había dispersado momentáneamente la atención, pero todos sabían que el verdadero peligro aún no se había desvanecido. Miré a Gabriela una vez más, su rostro era una amalgama de miedo y confusión. El extraño, implacable como una sombra, permanecía a su lado, como un león acechando su presa. «Deja a mi hermana en paz», grité, sintiendo la necesidad de protegerla, aunque sabía que mi voz temblorosa no tenía el peso que requería. Nadie me escuchó. Todos estaban demasiado sumidos en sus propios miedos y preocupaciones. «Tu hermana es parte de algo mucho más grande», continuó el extraño, su voz resonando sobre los murmullos de la multitud. «El collar que lleva no es un adorno. Es un símbolo de herencia. Necesitamos restaurar el equilibrio». «¿De qué equilibrio hablas?», preguntó Gabriela, su incredulidad palpitante. «Yo no entiendo nada de esto. Solo quiero que todos estén bien». Su voz se quebró un poco, y su firmeza empezaba a desvanecerse, como un castillo de arena frente a una ola. «Lo que buscas no está aquí», dijo el extraño, ignorando la pregunta y acercándose aún más. «Pero puedes tenerlo, Gabriela. Si decides aceptar tu destino». Las palabras golpearon a todos como si fueran puños en el aire. La multitud se acomodó, susurros de inquietud pasaban de boca en boca. ¿Qué destino? Mis pensamientos giraban en círculo, luchando por encontrar una salida a esta confusión. El tiempo inminente que mencionaba el extraño era como una nube pesada que nos acechaba, y sentí que el pánico comenzaba a subir por mi garganta. «Si continúas ignorando esto, perderás no solo a tu madre», agregó, girando su mirada intensa hacia mí, «sino también a aquellos que amas. Todo se desmoronará, como un edificio antiguo en ruinas». Las palabras causaron un fuerte estruendo en mi mente, y mis músculos se tensaron. La mención de nuestra madre había desatado una oleada de recuerdos que no quería enfrentar. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Qué secretos guardaba nuestra familia? El extraño, imperturbable, extraía los hilos de nuestro pasado, y yo sentía que nos atrapaba en un tejido oscuro cuyo final no podría soportar. «Mamá está bien», grité, intentando arrebatar el poder de sus palabras, aunque la duda empezaba a sentarse como un peso en mi pecho. Un murmullo creció entre los invitados, quienes comenzaban a cuestionar la veracidad de sus propios recuerdos. La figura de mi hermana ahora parecía un eco de lo que había sido, alguien que cargaba no solo un collar, sino una responsabilidad abrumadora. «Todo se inicia con una elección», continuó el extraño, su mirada afilada enfocada en Gabriela, como si pudiera distinguir en su alma la lucha interna que atravesaba. «Tú decides. Pero recuerda, el tiempo se acaba, y cada segundo cuenta. Es ahora o nunca». La angustia en sus palabras caló hondo. Miré a Gabriela, sus ojos se volvían cada vez más oscuros y profundos. Podía casi ver cómo su mente batallaba, decidiendo entre la levedad de una vida normal o el peso de un legado pesado. Pero, ¿quién soy yo para interrumpir su elección? Era su vida la que estaba en juego, su futuro. En un momento de determinación, Gabriela inhaló hondo, a punto de responder. Justo entonces, algo resonó en el lugar, un ruido que parecía un crujido en la distancia, seguida de una explosión de luz que iluminó la iglesia como un relámpago. La multitud gritó, y la confusión se apoderó del recinto mientras el suelo temblaba. «No, no, no», grité, empujando hacia ella,
consciente de que lo peor aún estaba por venir. El extraño sonrió otra vez, pero esta vez era una sonrisa de triunfo. Ya no hay vuelta atrás, querida Gabriela. Tu decisión ahora tendrá consecuencias. El suelo debajo de nosotros se partió, y el pánico se desató en un caos absoluto. Miradas aterrorizadas se encontraron, preguntas sin respuesta flotaron en el aire y, mientras todo se oscurecía, sentí que el verdadero terror recién comenzaba. ¿Qué pasaría con mi hermana? ¿Qué secretos se desatarían en esta locura? El suelo se estremecía bajo nuestros pies, cada grieta parecía abrirse como una boca hambrienta dispuesta a tragarnos. La luz de la iglesia, que antes brillaba con una calidez tenue, se había convertido en un caos de destellos y sombras danzantes. Las paredes temblaban, y el eco de los gritos se perdía en el aire, creando un sinfín de voces que tejían una sinfonía de miedo. Gabriela, corre, grité, estirando la mano hacia ella mientras una onda de terror me inundaba. La multitud se agolpaba, empujándose entre sí, buscando una salida. Pero había algo más en la mirada de Gabriela, una mezcla de confusión y miedo, como si comprendiera que la elección que debía hacer no era simplemente sobrehuir. El extraño, con una calma inquietante, observaba. Mi corazón se aceleraba al pensar en cómo su presencia era una sombra ominosa, un recordatorio del destino que nos aguardaba. No hay tiempo que perder, continuó. Elige, Gabriela. Tu futuro depende de eso. Hubo un momento, solo un instante, donde el tiempo parecía detenerse. Sus ojos se fijaron en el collar que llevaba, brillando con una luz propia, como si estuviese llamándola. La presión del caos a nuestro alrededor casi era insoportable, pero en su rostro vi un destello de determinación. ¿Qué haré?, murmuró, sus manos temblando al tocar el collar. Todo lo que he conocido. De repente, la iglesia se iluminó con una luz intensa, un destello casi abrumador que me obligó a cubrirme los ojos. En ese momento, el suelo cedió por completo, figuras de la multitud desaparecieron en la oscuridad, tragadas por las profundidades mientras el sonido de la desesperación increscendo llenaba el aire. Me forcé a mirar, buscando a Gabriela en el caos. El extraño ya no estaba a su lado, y en su lugar, ella estaba sobre la grieta, temblando. Con un grito, su voz se alzó por encima de todo, desgarradora. No. No puedo hacer esto. Sentí mi corazón destajarse al verla así, sabía que tenía que actuar. Como un impulso, me lancé hacia ella, pero el suelo se desintegró bajo mis pies, y caí, sintiendo el aire frío de las profundidades. El momento se alargó, y en caída libre, el rostro de Gabriela desapareció rápidamente. Una fuerza oscura me arrastró, la angustia floreció en mi pecho, completamente impotente. En el último segundo, antes de perder toda referencia, escuché una voz familiar, un susurro desgarrador: elige, hermano. No todo está perdido. Mi mente retrocedió, recordando palabras de mi madre que resonaban en mi memoria. Ella había hablado de opciones, de sacrificios y de lo que significa realmente pertenecer a esta familia. Sería posible que mi hermana también estuviera a punto de descubrir su verdad. La oscuridad me tragó, pero en algún lugar en mi interior, la determinación comenzó a arder. Gabriela, grité, mi voz resonando en el abismo. No dejes que decidan por ti. De pronto, volví a ver una luz, un último destello. En ese momento, supe que el desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. La decisión final de mi hermana se acercaba, y el eco de su elección no solo afectaría a ella sino a todos nosotros, y así, entre la caída y la incertidumbre, me prometí a mí mismo una cosa: no dejaría que el destino decidiera por nosotros. La luz se intensificó aún más y en mi mente resonó un pensamiento: ¿podríamos romper el ciclo de oscuridad antes de que nos atrapara? Mientras la corriente me arrastraba, sabía que algo iba a cambiar, y el fin de nuestro sufrimiento podría estar más cerca de lo que imaginaba. Pronto, todo tomaría un rumbo inesperado, porque el verdadero desafío apenas comenzaba. Cuando mis pies finalmente aterrizaron en una superficie dura, sentí un golpe de frío que me atravesó. Abrí los ojos, y en un susurro de confusión, descubrí que estaba en un lugar completamente distinto. Frente a mí, un vasto vacío se extendía en todas direcciones, como un abismo interminable. El aire era denso, casi palpable, y el eco de mis gritos se desvanecía en un silencio inquietante. Gabriela, llamé, mi voz temblando con la desesperación. A cada segundo, la incertidumbre crecía más, como una sombra que amenazaba con devorarme. La luz que había visto antes ahora parecía un recuerdo distante, y el caos de la iglesia se había transformado en un silencio sepulcral. De repente,
Una figura apareció a mi izquierda. Era el extraño, su rostro oscuro y cubierto en sombras. Me miró fijamente con esos ojos que parecían conocer todos mis secretos. Bienvenido al otro lado, dijo con un tono lánguido, aunque su voz resonaba con una autoridad aterradora. Ella ha tomado su decisión, y el camino que elijas ahora determinará su destino. Mis manos se apretaron en puños, la ira acumulándose en mi pecho. ¿Qué has hecho? Devuélvemela, grité, pero mi grito apenas resonó en aquel vasto vacío. El extraño sonrió, pero no una sonrisa amable. Era la mueca de alguien que disfruta del tormento ajeno. No soy responsable de las elecciones que tú y ella deben hacer, replicó. Este es el lugar donde las decisiones tienen un peso real, donde las elecciones se sinceran. Gabriela se enfrenta a su verdad, y tú a la tuya. ¿Qué verdad?, exclamé, sintiendo como la desesperación se convertía en una rabia ardiente. Ella no debería estar aquí. Ninguno de nosotros debería. El extraño se dio la vuelta, comenzando a caminar hacia una sombra que se cernía en el horizonte. Sin pensarlo, lo seguí. Cada paso que daba resonaba como un tambor en mi pecho. ¿Dónde está? Muéstrame. Exigí. No puedo hacerlo. Solo puedes descubrirla por ti mismo. Todos deben enfrentar sus propios demonios, contestó mientras el abismo detrás de nosotros parecía cerrarse poco a poco. El suelo bajo mis pies temblaba nuevamente, pero esta vez lo sentí como un llamado. Era el eco de los lamentos, de los que habían fracasado antes que yo. Recordé el collar. Sabía que su luz debía de tener un propósito más allá de lo que pensaba. Gabriela, confía en tu fuerza, murmuré a la nada, consciente de que tal vez ella estuviera luchando en ese mismo instante. El poder de la elección es un arma de doble filo, continuó el extraño, girando para enfrentarme de nuevo. Ella eligió y ahora te toca a ti. Tu amor por ella será suficiente para empujar el tiempo hacia una nueva realidad. Un frío escalofriante recorrió mi espalda al intentar comprender la magnitud de sus palabras. ¿Cómo es posible que todo esto dependa de mí? Porque en lo profundo de tu ser, conoces la respuesta. Tienes el poder de cambiar el destino de ella. Pero debes estar listo para pagar el precio, advirtió, gesticulando hacia la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Una elección aterradora se cernía ante mí. Si lo que decía era cierto, el destino de Gabriela y el mío estaban irremediablemente entrelazados. Ya no era solo un hermano, era un guerrero en esta batalla oscura. La urgencia me apremiaba. Me detuve y respiré, la sensación de la elección calando hondo en mi ser. ¿Y si el precio es demasiado alto? Eso, querido hermano, lo descubrirás a su debido tiempo, dijo con una sonrisa siniestra mientras se desvanecía en la niebla. La oscuridad a mi alrededor se espesó y sentí que las sombras comenzaban a susurrar, como si me retaran. La presión aumentaba, y con un nuevo impulso, la resolución creció dentro de mí. No había vuelta atrás. Gabriela, donde quiera que estuvieras, me necesitabas. De repente, el suelo tembló de nuevo, pero esta vez bajo mi control. Con una voz clara y firme, grité dentro del abismo, elijo romper este ciclo. Una luz brillante se manifestó ante mí, tornándose cada vez más intensa. Pero no solo era luz, era esperanza, la esperanza de que, tal vez, podríamos salir de esta oscuridad. Pero entonces, la voz de Gabriela surgió del eco, hazlo, pero ten cuidado. Y así, entre el destello del futuro y el abismo del pasado, sentí como el verdadero desafío apenas se acercaba, revelando secretos que no había imaginado. ¿Qué descubriría de nosotros? Y lo más importante, ¿qué precio tendría que pagar para salvarla? La luz estalló a mi alrededor como un faro en medio de la tormenta, pero en lugar de calidez, el resplandor trajo consigo un frío penetrante que se coló en mis huesos. Mis ojos se ajustaron a la brillantez, y en lugar de un camino claro, vi formas distorsionadas danzar en la penumbra, sombras que parecían burlarse de mí. ¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo que un sudor frío se deslizaba por mi frente. La voz de Gabriela resonó en mi mente, hazlo, pero ten cuidado. Esa advertencia giraba como un torbellino en mi cabeza mientras la luz gradualmente se desvanecía, dejando tras de sí la espesa neblina de la incertidumbre. Había tomado una decisión, pero la duda seguía siendo un peso abrasador en mi corazón. Al abrir bien los ojos, me encontré en un claro de un bosque ominoso, las sombras agitándose como si estuvieran vivas. Olía a tierra húmeda y algo más, ¿sangre? Esa mezcla de olores me hizo sentir nauseabundo, y a un costado,
Un grito desgarrador me paralizó. «Gabriela», grité, corriendo hacia el sonido. Pero mientras más avanzaba, más se desvanecía la autenticidad de la realidad, y el eco del nombre de mi hermana se tornó en susurros sin significado. Un escalofrío escaló por mi espalda al darme cuenta de que cada paso que daba me alejaba de ella, en lugar de acercarme. De repente, una figura emergió de las sombras. Era un espectro escalofriante con el rostro de una mujer, pero con ojos vacíos que parecían mirarme a través de mi alma. «No puedes salvarla», dijo con una voz que parecía un eco de los lamentos de un cementerio. «Ella ya ha hecho su elección». «¿Qué te hace pensar que tus deseos son más poderosos que los de ella?». La desesperación me invadió. «No. Ella necesita saber que yo la amo». La bruma a mi alrededor se aglutinó, como si mi declaración resonara en las profundidades del lugar. «Amor», dijo el espectro, inclinando la cabeza con desdén. «El amor es un concepto frágil aquí. La voluntad de vivir en la oscuridad o en la luz depende de las decisiones tomadas. Estás atrapado en su red, incluso si ella no puede ver la verdad en este momento». La figura giró y se desvaneció, dejando un silencio ensordecedor que me envolvía. Todo mi ser se sentía desgarrado entre el impulso de seguir buscando a Gabriela y la abrumadora realidad de que cada decisión que había tomado me traía a este abismo. Respiré profundamente, buscando cualquier atisbo de esperanza. «¿Qué quieres de mí?», pregunté a la nada, sintiendo que mis palabras se perdían en el viento. La neblina comenzó a despejarse, revelando un camino iluminado tenuemente, como si me guiara hacia algo. La figura del extraño apareció al final del sendero, esperando como un vigilante en la oscuridad. «Es hora de que te des cuenta de lo que realmente está en juego», dijo con una sonrisa burlona. «¿Qué más necesitas que haga?», exigí, frustrado. La urgencia por encontrar a Gabriela rozaba la locura. «Tal vez ya has hecho suficiente o tal vez no fue suficiente en absoluto. Debes decidir si seguirás anteponiendo tu amor a tu vida. Cada paso que das tendrá consecuencias». Las palabras resonaron en mí, un canto sombrío que abrumó todos mis pensamientos. ¿Era mi amor lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino de Gabriela? ¿Me atrevería a afrontar el precio de esa elección? Sentí el sudor frío recorrer mi frente otra vez y, al mirar hacia el sendero, una voz familiar y profunda se oyó a mis espaldas. «Estás perdiendo tiempo». Era Gabriela, pero no estaba sola. La imagen de ella apareció, pero se desvanecía rápidamente entre las sombras, taladrando mi corazón. «Elige ahora». Con cada latido, el tiempo se apretaba alrededor de mí. El camino a seguir surgía ante mí, pero cada dirección ofrecía una oscuridad diferente. Y lo peor, las sombras no dejaban de murmurar a mi alrededor, llenándome de un pavor que me hacía dudar. «Gabriela», grité en desesperación, sintiendo como la elección se cierne. Y entonces, el verdadero horror me incrustó. ¿Y si al elegir, la perdiera para siempre? Las respuestas estaban esperándome, pero el precio aún era incierto. Sería capaz de confrontar no solo mi miedo, sino también la verdad que había estado evitando. Poco a poco, los susurros se transformaron en gritos, y entonces, en un momento de quiebre, el suelo bajo mis pies empezó a temblar, como si la misma tierra estuviera sufriendo por la decisión que debía afrontar. Sin tiempo para prepararme, el oscuro abismo se acercaba lentamente, y el futuro de Gabriela dependía de mí, pero ¿a qué costo? La tierra temblaba con una furia inusitada, un aviso que me dejó sin aliento. Miré a mi alrededor y vi cómo el paisaje cambiaba, las sombras se retorcían y se alzaban sobre mí, como si la propia oscuridad quisiera arrastrarme hacia lo más profundo del abismo. En mi mente resonaban las palabras del espectro, pero lo que más dolía era el eco de Gabriela llamándome, entremezclado con un horror palpable. «Elige ahora», gritó nuevamente su voz, y en ese momento, entendí que la elección no era solo entre caminos. Era entre guardar la esperanza en el amor o dejar que la desesperación dictara mi destino. Una brisa helada recorrió el claro. Sentí que mis pies se afianzaban al suelo, como si una fuerza invisible intentara detenerme de avanzar. Detrás de mí, las sombras comenzaron a abrirse en un mar de neblina. Desde lo más profundo de aquella oscuridad, se delineaba una figura que parecía familiar. Era Gabriela. Pero su rostro estaba cubierto por una expresión sombría, distante, como si cada paso que daba hacia mí fuera un paso de retorno a algo del que había huido. «No te acerques», grité, pero ella seguía avanzando, como un fantasma atrapado entre dos mundos. El terror me llenó,
y en el fondo de mi corazón deseaba correr hacia ella, abrazarla, protegerla. Pero cada vez que intentaba dar un paso, nuevas sombras emergían a su lado, susurros llenos de promesas y amenazas. Ella no es quien crees que es. Ha tomado su decisión. Resonó una risa cruel en el aire mientras la extraña figura se acercaba, mezclándose con la imagen de mi hermana. ¿Qué significa eso?, pregunté. Cada palabra era un susurro de desesperación. El frío que emanaba del suelo se intensificaba. Gabriela eligió el camino de la oscuridad. Tú no puedes cambiarlo, dijo la figura, con una sonrisa que heló mi sangre. En ese instante, la imagen de Gabriela se dispersó y solo quedé yo, rodeado de sombras. Tomaba la elección que no quisiera haber sido forzado a enfrentar. Frente a mí, un rayo de luz cortó la neblina, revelando las consecuencias de cada camino. Uno prometía salvación, el otro estaba poblado de decepciones y riesgos inenarrables. ¿Y si elijo mal?, murmuré, sintiendo el peso de la densa incertidumbre. Entonces, perderás no solo a ella, sino a ti mismo en este laberinto interminable, respondió la voz misteriosa, y en ese momento, supe que había mucho más en juego que simplemente a Gabriela. Una elección que potencialmente arrastraría a ambos hacia la sombra eterna. Decidido, cerré los ojos y respiré, concentrándome en su voz, en su risa, incluso en sus lágrimas. Te elijo, Gabriela. Elijo luchar por ti, sea cual sea el costo. De repente, la tierra dejó de temblar, pero el eco de mi decisión resonó aún más fuerte. Un viento voraz comenzó a soplar, desnudando el claro, dejando al descubierto más caminos, cada uno iluminado con promesas y peligros. En ese momento crucial, se abrieron brechas en las sombras, revelando cosas que nunca había imaginado. Tu amor podría traer consecuencias imprevistas, advirtió una voz desde la oscuridad. Pero el miedo se hizo pequeño ante la posibilidad de la fe. Me lancé hacia adelante, decidido a enfrentar lo desconocido, incluso si sabía que ningún camino podría garantizar la seguridad de Gabriela. Sin embargo, mientras avanzaba, una sombra se alzó ante mí, tomando forma, otro espectro, una figura que me resultaba familiar. Y entonces me di cuenta de que la verdad que temía podría estar más cerca de lo que pensaba. «Detente», rugió el ser, y un escalofrío recorrió mi nuca. La verdadera elección no es lo que crees. Me detuve en seco, con el corazón latiendo en mis oídos. La elección que había hecho había desatado algo terrible. ¿Qué estaba ocultando? Estaba verdaderamente preparado para enfrentar las sombras que amenazaban devorarme a mí y a Gabriela. La última chispa de luz brilló en la penumbra, y antes de que pudiera reaccionar, una ola de oscuridad se abalanzó sobre mí, consumiéndome. La única opción que me quedaba era enfrentarlo. Desconocido, pero al mirar a través de la oscuridad, la pregunta se formó: ¿sería capaz de rescatar a Gabriela, o dudar sería el principio del fin? La oscuridad me envolvió como un manto pesado, y el aire se tornó denso y viciado. Las sombras susurraban a mi alrededor, cada murmullo un recordatorio del terror que acechaba en los límites de mi percepción. Mi corazón latía con fuerza, como si tratara de hacerse escuchar entre la cacofonía de voces. ¿Dónde estás, Gabriela?, pensé en medio de aquel caos. Sentía que cada paso que daba me acercaba más a la verdad que había estado evadiendo. La imagen de su rostro, triste y distante, se había grabado en mi mente. ¿Había realmente elegido el camino de la oscuridad? Era esa la verdad que debía desentrañar. El eco del ser que me había ordenado detenerme resonó en mi mente. La verdadera elección no es lo que crees. ¿Qué significaba esto? Tenía la impresión de que había capas en su advertencia, capas que debía rasgar. Con cada respiración, la oscuridad parecía estrecharse más, haciéndome sentir que me asfixiaba. Determinado, forcé mis pies a moverse, aun cuando el suelo parecía arder bajo ellos. Las sombras se retorcían a mi alrededor, como serpientes buscando atrapar a su presa. Pero ahí estaba yo, luchando por avanzar. Una luz tenue empezó a deslizarse entre las sombras, guiándome, ofreciéndome un rayo de esperanza. A medida que me acercaba, la luz crecía, transformándose en un portal vibrante. De repente, me vi obligado a detenerme. La luz parecía un espejo en el que se reflejaban no solo escenas del pasado, sino también posibles futuros. Vi a Gabriela sonriendo, riendo, y luego sentí un desgarrador vacío al ver cómo la propia luz la alejaba. No murmuré, sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Si cruzas, lo perderás todo, susurró la voz entre las sombras. No podrás volver. ¿Y qué hay de ella? ¿Qué pasa si no lo hago? Pregunté,
la desesperación tiñendo cada palabra. La respuesta fue un silencio aplastante. Pero, incluso en ese silencio, sentí una predicción terrible, como si el destino ya hubiera decidido. Si fallaba, las sombras quedarían con ambos; si tenía éxito, tal vez podría liberarla. Sin pensarlo más, corrí hacia la luz, mi pecho ardiendo con una mezcla de miedo y esperanza. Al cruzar el umbral, el calor se apoderó de mí. La escena cambió con una velocidad vertiginosa, desvaneciendo la neblina de sombras. Estaba en un antiguo salón, decorado con flores marchitas y un silencio opresivo que se asentaba como un peso en el aire. Las paredes estaban llenas de retratos de personas que parecían mirarme con decepción. Allí, en el centro de la habitación, vi a Gabriela, de pie, inmóvil. Su mirada estaba perdida en un horóscopo de espejos quebrados, su rostro reflejando tanto dolor como confusión. Gabriela, dije, intentando acercarme, pero ella volvió su rostro hacia un lado, evitando mi mirada como si la propia luz pudiera quemarla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz un susurro lleno de tristeza. No deberías haber cruzado. ¿Por qué? Te necesito. No puedo perderte, gritó mi corazón, aunque las palabras apenas salían. La desesperación me llenaba, y cada momento a su lado se sentía frágil, como cristal a punto de romperse. Mira a tu alrededor, respondió ella con una voz que carcomía. Esto no es solo un encuentro, es una elección. El destino de ambos depende de qué decidas hacer a partir de ahora. La presión del ambiente aumentó. La habitación comenzó a girar, los retratos a distorsionarse. Entendía que lo que había hecho al elegir cruzar aquel umbral era irreversible. Era un punto de no retorno. ¿Y si te elijo a ti en lugar de salir de aquí?, pregunté, el temor apretándome la garganta. Su mirada se endureció. El amor no siempre es suficiente para salvarnos. A veces, acaba siendo nuestro verdugo. La desesperación me abrumó de golpe. ¿Qué elección quedaba entonces? Aquel salón parecía ser un laberinto infinito, lleno de promesas rotas. Vi a Gabriela dando un paso atrás, su figura desvaneciéndose en el aire. La sombra de la elección la consumía cada vez más. No, no puedes irte, grité, extendiendo una mano que parecía incapaz de alcanzarla. La puerta de salida estaba ante mí, pero la duda me frenó. ¿Era la salvación o la condena? En ese instante, comprendí que quedaba claro. La oscuridad que temía era algo más que un enemigo, era parte de mí. ¿Qué harás? Entonces, resonó la voz de las sombras como un eco. Mientras la luz se atenuaba y el pánico tomaba su lugar, supe que la verdadera pregunta se alzaba. ¿Podría enfrentar mi propia oscuridad para salvar a Gabriela? El desafío crucial era inminente. Y con cada latido, el reloj corría, haciéndome creer que el tiempo para tomar la decisión se estaba agotando. ¿Sería capaz de enfrentarlo todo, incluso a mí mismo, o me dejaría atrapar de nuevo en la negrura? La luz se fue, dejando un segundo abismo que rozaba la desesperanza. La elección estaba hecha, pero ¿qué nuevas sombras despertarían con el siguiente paso? El silencio reinó unos instantes, y con él llegó una claridad sorprendente. La sombra de la duda comenzó a disiparse. Miré fijamente a Gabriela, y en su rostro vi no solo tristeza, sino también la chispa de una lucha interna. Era el momento, no podía dudar más. Me planté firme en el centro de aquel salón opresivo y, con la voz temblorosa, pero decidida, le ofrecí mi verdad. No solo te elijo a ti, Gabriela. Elijo enfrentar todo lo que este lugar significa. Elijo pelear contra la oscuridad, a pesar del costo que tenga que pagar. Juntos, podemos enfrentar lo que venga. Su mirada se levantó, algo brillaba en sus ojos. Tal vez fue el destello de una esperanza olvidada, o un rayo de entendimiento que comenzó a iluminar esa penumbra. Es una elección peligrosa, pero será nuestra, dijo con voz firme. Aquello resonó en mí, nos habíamos comprometido a enfrentarlo, unidos. Esa conexión, ese lazo a prueba de sombras, comenzó a infundir energía en aquel lugar sombrío. Las paredes del salón temblaron, y la luz comenzó a brillar desde el fondo de nuestros corazones. Era un poder que crecía, un eco de amor y determinación que rompió las cadenas del miedo. El espectro apareció de nuevo, pero esta vez no era un ser aterrador, sino un reflejo de nuestra propia lucha. Tan valientes, pero no comprenden el precio, murmuró, con una risa burlona. Al elegir enfrentarse a la oscuridad, han desatado su furia. ¿Están listos para pagar?
La neblina se intensificó y el frío nos invadió, pero en lugar de atemorizarnos, el fuego de nuestra decisión lo ahuyentó. Estamos listos, respondí, sintiendo la fuerza de Gabriela junto a mí. No era una respuesta sencilla, era un pacto hecho con la esencia misma de la esperanza. Con un grito resonante, el espectro se abalanzó hacia nosotros, y las sombras comenzaron a arremolinarse, girando como tormentas. Pero juntos, con nuestras manos entrelazadas, unimos nuestro poder y la luz se expandió, como un faro en la noche oscura. Los gritos de las sombras se tornaron en murmullos lejanos, y un paso a la vez, comenzamos a caminar a través de la oscuridad. Así, en ese viaje, encontramos la verdad escondida en el abismo. La oscuridad no era solo un enemigo, también era parte de nosotros, nuestra vulnerabilidad, nuestras experiencias pasadas. Y al aceptar eso, cada sombra se desvanecía un poco más. Fue entonces que llegamos a un refugio de luz, un lugar donde las sombras se disiparon. Allí, aprendimos que el precio de la elección no era solo sufrir, sino también la posibilidad de renacer. Gabriela y yo, unidos por el amor y la verdad, recuperamos no solo lo que habíamos perdido, sino también la esencia de lo que éramos antes de ser consumidos por el miedo. Siempre estuviste conmigo, murmuré, y Gabriela sonrió. El eco de nuestras risas resonó, rompiendo el hechizo de aquella oscuridad. El abismo se convirtió en un portal hacia nuevas oportunidades, y nos encontramos de regreso en la iglesia, rodeados de amigos y familiares, con el brillo de un nuevo día decorando el cielo. El extraño, ahora en un rincón, sonrió con un gesto de respeto. La elección no solo era tuya. Todo lo que enfrentaron era solo otro paso hacia la comprensión. Y así, el ciclo se rompe. El ambiente se llenó de alegría, y aunque sabíamos que nuevos desafíos nos esperaban, este era el inicio de un nuevo camino, uno donde el amor y la verdad siempre prevalecerían. Al mirar a Gabriela, asentí. Habíamos aprendido a confiar en nosotros mismos y en cada elección que hiciéramos. Volvamos a casa, dije con la voz llena de emoción. Y así, con el arco iris de esperanza iluminando nuestras vidas, caminamos hacia el futuro, listos para todo lo que vendría, porque éramos más que hermanos, éramos guerreros en la luz. Ahora, querido lector, esta conclusión no es un final, sino un nuevo capítulo en nuestra historia. Nos encantaría que te unieras a nosotros en esta travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y difundir esta historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta más de lo que imaginas. Gracias por ser parte de esta aventura.